Hola, muy buenas noches a todos los amigos de Latinoamérica, el Caribe y España que a partir de este momento se conectan para esta segunda y última clase de esta jornada introductoria alrededor de los bodies. Los bodies, señoras y señores, son una categoría muy interesante en la moda y pocas personas se especializan en fabricar esta prenda. Y por eso este entrenamiento gratuito decidimos hacerlo alrededor de una prenda que se vende todo el año, que viene de moda, de tendencia, que siempre está y que sobre todo genera muy buena rentabilidad. Vamos a ver la confección, que en la clase de ayer la empezamos, y además de eso vamos a hablar de la moldería industrial. Esa moldería industrial vamos a entregarla mañana en la mañana y va a llegar un link a su plataforma, a su grupo de WhatsApp. Entonces va a ser importante tener la posibilidad de estar en toda clase para entender cómo descargar esa moldería industrial. Si ustedes recuerdan, lo que hicimos ayer fue hacer un recorrido sobre los fundamentos técnicos de los elementos necesarios para poder confeccionar un body. Hicimos un recorrido de las telas, de las puntadas por pulgada y nos empezamos a trabajar todo lo que era la parte de body de control. Pero vamos a aterrizar un poco lo que se entiende en el sector como un body de control. En primer lugar, es una prenda que es muy funcional, es muy estética y que se ajusta al cuerpo con varios objetivos. Básicamente con el objetivo de moldear ese cuerpo, de estilizarlo y armonizar la silueta. Pero ojo, que un body de control no es una faja. Estamos hablando de prendas totalmente distintas. El body se hace control de dos maneras. Habrían dos familias de body de control. Una sería la familia de las multicapas de licra, que es la técnica que estamos aprendiendo en esta clase introductoria. Y la otra es cuando yo trabajo con materiales semielásticos que comprimen el cuerpo. Entonces, es muy importante entender lo que significa la prenda. Y básicamente ese tipo de prendas van a dar soporte, van a estilizar zonas claves del cuerpo como el abdomen. Todas las mujeres buscan siempre hacer control en el abdomen, otras en cintura, otras en la espalda, porque en la medida en que se hace control en la espalda, se realza el glúteo. Entonces, ese tipo de características que definen un body, pues son importantes porque necesitamos que sean anatómicos, necesitamos que tengan buenos terminados y necesitamos que en últimas hagan su función y es reducir las medidas, pero aportando una apariencia firme. Este body de control que nosotros empezamos a hacer en la clase anterior y que hoy terminaremos de coser todo completo, tiene una característica, es muy importante que lo sepan, y es que cuando uno cuando lo termina y se lo van a poner, hay que ponérselo por la cabeza y es un body que va a costar mucho ponérselo porque es de control. Eso hay que saberlo desde ahora. Como también hay que saber que yo puedo tener dos tipos de control en mi body dependiendo de las capas de licra que tenga. Ya hablaremos de eso durante esta clase para que vayamos profundizando en el tema. Entonces, señoras y señores, esos bodies de control en últimas hacen el efecto de estilizar la figura porque nos aportan compresión. Y entonces lo que hacen es que ajustan, lo que hacen es que tienen que ser más pequeños que el cuerpo y al ser más pequeños que el cuerpo nos brindan ese realce. Entonces, esa compresión firme que tengo en la cintura, en el abdomen es lo que caracteriza a esas prendas. Entonces vamos a aprenderlo a fabricar, como les decía, con doble licra y esa superposición de licras nos va a permitir tener una firmeza interesante. Yo podría hacer, escúchenme bien, este body Roxana que empezamos a hacer en la clase anterior, con que el delantero lo corté 2 veces en licra. Escúchenme bien esto, el delantero lo puedo cortar 2 veces en licra, pero también lo puedo cortar una vez en licra.
¿Cuál va a ser la diferencia sustancial? La cantidad de compresión, la cantidad de reducción de medidas que me va a hacer el body. Cuando yo uso una sola licra, pues ella elonga, se adapta y hace compresión en función de que el molde es más pequeño que el cuerpo. Cuando yo pongo 2 capas de licra, escúchenme bien, esas 2 capas de licra anulan la elongación. O sea, la elongación que tiene la licra se anula cuando yo tengo 2 capas de tela. Y entonces al anularse, ¿qué va a pasar? Pues que me va a costar más ponérmelo, que es posible que necesite hasta ayuda, pero al final el resultado es impecable. Es el mismo principio que usamos en el sector de las fajas, con otros materiales, con otras técnicas de confección, con otros moldes. Pero esas fajas que me venden como fajas invisibles tienen principios parecidos. Entonces, este campo de los bodies son espectaculares porque, claro, uno se mueve en control, pero también hay bodies fashion, hay bodies lingerie. Entonces, este body que estamos enseñando a hacer es ideal para aquellas personas que quieran su figura definida, que quieran de manera inmediata un efecto reductor ya, o sea, sin operación, digamos. Y la idea de que hoy confeccionemos toda la prenda y que mañana enviemos la moldería al grupo de WhatsApp donde ustedes están, porque estas clases son privadas y las hacemos para nuestra comunidad, pues el hecho de que nosotros entreguemos la moldería que va a venir a tamaño real y escalada en todas las tallas, es para que la gente le saque el máximo jugo, el máximo provecho a clases como estas. Nosotros seremos muy felices si usted con los moldes que nosotros le entregamos fabrican este body, lo usan, lo regalan, lo empiezan a vender. Porque es que cuando la gente entiende el objetivo supremo de estas clases introductorias, en últimas es que venga y vea las clases introductorias, emociónese, dése cuenta que esto es más fácil de lo que la gente se imagina y matricúlese al curso profesional. Pero es mucho más fácil matricularse a la capacitación profesional cuando yo he aprendido ya a hacer un body, cuando lo he vendido varias veces y cuando ese mismo body que yo aprendí en la introducción me permite abonar a hacer el primer pago del curso. Por eso cuando el Freddy Caro Institute abre estos espacios académicos, lo hacemos con toda. Y lo hacemos entregando moldes, secretos de confección, porque queremos que los confeccionistas vean que existe la posibilidad real de profesionalizar la costura. La costura por mucho tiempo ha estado como subvalorada, ¿no? Porque no la entendemos de forma profesional y lo que hacemos los ingenieros que dirigimos esta institución es hacer que los confeccionistas novatos, sin experiencia, tengan la posibilidad de acercarse a lo que hacemos a nivel industrial. Ahora, hablemos un poco de las telas y escúchenme bien. Resulta que hablamos de que el body que estamos aprendiendo es de multicapas, claro, pero resulta que ¿de cuál licra estoy hablando? Hay una empresa que se llama Tex, que antes se llamaba Portofino, que antes se llamaba Facol, y ellos tienen una referencia que se llama Power. Esa referencia tiene varias características y quiero que las escriban para que las tengan presente, por si en su país no está la marca Tex, sino que está de pronto Protela, con la tienda de las telas, o está Lafayette, o está un almacén cualquiera, ustedes tengan la posibilidad a partir de esa información técnica de conseguir telas que sean similares. Por ejemplo, nosotros siempre recomendamos que estos bodies de control se hagan en licra nylon.
y veíamos en la clase anterior que hay diferentes tipos de licra. Hablábamos de las características técnicas de la licra nylon, de la licra poliéster, decíamos que no son las mismas. La licra nylon aprendimos en la clase anterior que tiene un mejor tacto, es opaca, más suave, más delicada, y que además de que esté hecha a base de nylon, tenga expandex. También hablamos de eso anoche. Hablamos del expandex, que es la fibra que me otorga elasticidad, pero necesitamos que ese expandex esté presente en la composición de la licra, por lo menos en un 15% o más, para que la tela tenga buen estiramiento. Entonces, esas características son importantes. Es muy importante recordar también, que lo vimos anoche, que si yo voy a comprar la tela por kilos, que algunos almacenes me lo venden por kilos, pues el rendimiento de una tela con esas características será más o menos de 3 metros por kilo. Es una tela que viene de unos 50 de ancho. Y es una tela que viene de 220 gramos por metro cuadrado. La tienda de las telas de Protela también tiene muchas telas que podrían ser similares a esas. Y lo más importante es que la tela sea 4-way stretch. Y ese 4-way stretch, señoras y señores, recuerden que tiene que ver con la elongación, con que la tela estire en ambas direcciones, a la derecha y hacia la izquierda, pero también hacia arriba y hacia abajo. En la medida en que los confeccionistas de body de control tengan presente esas recomendaciones, tengan la seguridad que estaremos seleccionando los materiales en las mejores condiciones. Entonces, vale la pena comprar telas de buena calidad, vale la pena invertirle al body, es una prenda que va a ser duradera y que sus clientes van a amar sus bodies de control. En general, todos los bodies que van a aprender en la capacitación profesional, la gente los va a querer porque hemos seleccionado modelos que están acorde con las tendencias, que están acordes con todo lo que tiene que ver con la parte de moda para estas temporadas. Pero recuerden que ese body también tiene una malla tex. Esa malla tex, cuando es referencia de tex, puede ser la referencia baliana. La tienda de las telas también tiene una malla tex espectacular. Normalmente es una tela que tiene 100 gramos por metro cuadrado, es una tela delgada. Es una tela que normalmente viene de poliéster. Y por eso, si ustedes recuerdan lo que hicimos anoche, tenemos dos copas. Una que va en contacto con el busto, que va en licra nylon, y una que va en malla tex, que va haciendo como contraste. Entonces, recuerden que ese body que empezamos a coser ayer y que hoy vamos a terminar de confeccionar, tiene esas características. Fíjense que las telas, a la hora de comprarlas, exigen que ustedes, si quieren volverse expertos, aprendan a pedir las telas. Yo no puedo pedir una licra. O sea, el universo de las licras, si tú pides licras, el universo de las licras puede tener 240, 280 referencias de licra. Entonces, no todas las licras son iguales y lo que necesito ir aprendiendo, si quiero profesionalizar mi negocio, es aprender a comprar las telas. ¿Cómo compra, por ejemplo, uno telas cuando va a una feria? En Colombia hay una feria que se llama Colombiatex, que normalmente es a finales de enero y es una feria orientada a confeccionistas porque ahí están todos los insumos. La pregunta es, ¿cómo me siento yo con una textilera a hablar de telas si no sé pedir las telas? Entonces tengo que hablar del peso, tengo que hablar del rendimiento y por eso la clase de fundamentos la dimos anoche. Si tiene alguna duda, alguna inquietud o si no vio la clase de anoche, búsquela en YouTube, está en YouTube, para que usted tenga la posibilidad de reconocer todos esos elementos técnicos que hacen que esto al final sea fácil. La confección es fácil si yo estoy preparado técnicamente para hacer una buena confección con una buena calidad, escogiendo los hilos correctos, escogiendo las agujas correctas, graduando mi máquina de forma correcta. Esta referencia que estamos cosiendo se llama Roxana. Y ahí nuestro equipo preparó algunas fotos de cómo queda ese Roxana. Entonces, fíjense que hasta el maniquí en el que se pone esa prenda se ve estilizado. Y fíjense que hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, tenemos este corte
que se llama corte imperio. Tenemos un costado que viene y estiliza. Tenemos un corte en el glúteo que va a ser muy importante para separar el entalle que yo hago en la espalda y conservar la forma del glúteo. Yo tengo que utilizar una licra que estire en ambas direcciones para que esa licra no me aplaste la cola. Y si usted va y compra cualquier licra y no sigue las recomendaciones técnicas de lo que nosotros sugerimos, podemos estar haciendo desastres. Por eso siempre nuestra recomendación es que si usted quiere generar resultados de buena calidad, lo que debe hacer necesariamente es, señoras y señores, seguir nuestras instrucciones. Nuestras instrucciones están dadas con la intención de que las personas tengan la posibilidad de aprovechar al máximo lo que tenemos por enseñar. De eso se trata esta capacitación y entender lo que vamos a hacer en el body va a ser muy importante. Entonces, ese es el body Roxana. En la clase anterior lo que hicimos fue que montamos las copas, ¿no? Montamos las copas de Mayatex, de licra, superpusimos esas copas, las cosimos. Eso lo hicimos en la clase anterior. Si no la vio, tiene dudas, podemos acudir a esa clase. Lo que hicimos fue montar, luego por la sisa, entonces vimos todo un proceso y a partir de eso hicimos un fruncido. Si ustedes se acuerdan, hicimos un fruncido arriba y abajo de la copa. Ese fruncido tiene la intención de terminar así como lo muestra la foto. Y por eso la foto es tan importante, mostrar la prenda terminada, para uno darse cuenta cuál era el objetivo de ese fruncido. Es importante que veamos esos detalles y a partir de eso tengamos la posibilidad de aprovechar esos elementos que estamos aprendiendo y poder continuar con lo que es el proceso de confección. También aprendimos anoche que cuando yo tenía las copas, lo que hacíamos era unir esas copas con la espalda. Y decíamos que había que ubicar las piezas derecho con derecho, alinearlas, coserlas con un filete que se llama filete de refuerzo. Eso también lo aprendimos anoche. Entonces, fíjense que en ese primer paso de confección que empezamos ayer, dimos varios procesos, pero lo más interesante está para hacerlo hoy. Así que quiero pedirle a mi equipo que me ayude compartiendo pantalla. Entonces, mi sugerencia, señoras y señores, es que alistemos cuaderno y lápiz. Cuando ya tenemos esa copa y esa espalda lista, señoras y señores, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coser, ya cosimos las copas y la espalda, pero resulta que ahora lo que necesito es darle buen acabado a esas copas. Y a todo ese orillo, señoras y señores, para darle buen acabado, lo que vamos a utilizar es un sesgo licrado. Ese sesgo licrado lo venden ya en los almacenes, ya viene listo y se llama así sesgo licrado. Y ese sesgo licrado tiene aproximadamente 15 milímetros. Entonces, es un sesgo elástico y ese sesgo elástico lo vamos a posicionar para empezar a coserlo. Entonces, importante eso. Puedo hacerlo y puedo seleccionarlo tono a tono o puedo seleccionarlo color contraste. Podría, si tengo collarín y tengo folder, cortar una tira de 3 centímetros y medio y hacerlo con una collarín. Eso son opciones que uno podría tener en caso de que uno quisiera aprovechar las máquinas que tiene. Ahora, aquí vamos a asumir que tenemos máquina doméstica y lo vamos a hacer con máquinas domésticas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a nuestra máquina doméstica familiar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graduar la puntada y vamos a seleccionar una puntada que ahí aparece como si fuera la D. Esa puntada que es la D o la C, miren, la C es el zigzag normal, la D vendría siendo la 3 pasos o 3 tiempos y cualquiera de las dos podrían servir. Entonces, esas dos puntadas me pueden reemplazar la collarín. Esas puntadas tienen una característica y es que son elásticas.
porque están sesgadas, porque están en diagonal. Y eso hace que la puntada sea elástica. En este caso, vamos a trabajar con la puntada B de dedo, que es la 3 tiempos que estamos mostrando ahí. Y resulta que una cosa es saber con qué puntada vamos a coser y la otra es cómo voy a graduar esa puntada. En confección es muy importante saber graduar las puntadas. Entonces, y más cuando yo voy a hacer la operación de coser el elástico. Entonces, no es coser por coser, es coser de manera consciente y sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces, si yo voy a coser mi elástico con 3 tiempos o 3 pasos, es hacer lo siguiente. Vengo y gradúo el largo de la puntada. Ese es el largo de la puntada. Entonces ahí está, esa está en 0 y llega hasta 4 como máximo, en el largo de la puntada. Es como gradúo la puntada. Si ella llega hasta 4, ojo con eso, siempre la llevo a la mitad en el largo de la puntada. Entonces, la mitad de 4 vendría siendo 2. Y no la dejo ahí, me devuelvo la mitad del espacio que haya entre 1 y 2. Debería dejarla en 2, pero la dejo en la mitad del espacio que hay entre 1 y 2. Es la forma correcta de graduar el largo de la puntada, porque esa puntada avanza muy rápido. Entonces, si yo coso de cualquier manera y no aprendo a graduar la máquina, tengo serios problemas. Eso es fundamental. Ese es el largo que tiene que ver con el avance. Lo otro es el ancho de la puntada, y es qué tanto cubrimiento va a tener horizontal, y el ancho lo dejamos al máximo. Es decir, que gradúo el ancho al máximo y el largo de esa manera como lo acabamos de indicar. Con esos procesos ya claros, nos vamos ahora sí para la máquina y vamos a aprender a coser el elástico como se hace hoy en día en las fábricas. Fíjense que ese sesgo licrado tiene unas ondas y esas ondas son el resultado de estar enrollado. Eso viene enrollado en una carreta y entonces uno antes estiraba el 25%, la cuarta parte, y eso se hacía en el siglo pasado. Hay gente que todavía lo sigue haciendo y pues las técnicas industriales van avanzando. Lo que quiero por ahora que se den cuenta es que hay unas ondas. Yo necesito que esas ondas se eliminen. Cuando yo elimino esas ondas de manera natural, obtengo lo que se llama un estiramiento al asiento. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de que estiramos al asiento, lo que vamos a hacer es estirar ese sesgo para que las ondas naturales que tiene se eliminen. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coser el sesgo licrado en el escote de pecho y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ese sesgo tiene derecho y tiene revés. Ese sesgo viene predoblado en un lado y lo que hacemos es que voy a hacer como un sándwich. Es decir, meto la tela dentro del sesgo que llegue aproximadamente a la mitad y luego pliego el sesgo para que ese sesgo amarre, arrope, cubra el orillo de la tela y me ayude a dar buen acabado. Lo que hago es que vengo con esta señora y lo que voy a hacer es que voy a estirar solo el elástico. Primero arranco con una puntada de 3 pasos, 3 tiempos para que la aguja clave se ancle y luego lo que hago es que estiro el elástico justo lo necesario para que se desarrugue, justo lo necesario para quitarle esas arrugas, emparejarlo y empiezo a coser. Cosas importantes de ese proceso, señoras y señores, es que nunca, absolutamente nunca se estira la tela. Lo que se estira siempre es el elástico. Entonces, si yo estiro la tela, voy a tener serios problemas. Necesito hacer la operación de forma consciente, sabiendo que el estiramiento al asiento se lo aplico solamente al elástico. Yo no necesito hoy en día que ese escote de pecho quede recogido como un chicharrón, que era lo que hacían o lo que enseñaban en los 90, comienzos de los 2000. Hoy en día yo necesito que la prenda exhibida se vea bonita, se vea prolija, se vea limpia. Entonces, por eso el estiramiento lo hacemos al asiento. Clave en este negocio, saber que hay que saber graduar la puntada. No es ponerla a 3 tiempos y listo. Es saber esa puntada, cómo se va a graduar. Y a partir de eso lo que hacemos es que vamos cosiendo, vamos avanzando
no estiramos la tela, eso va a ser muy importante, y lo que hacemos entonces es venir avanzando con esa señora. Y eso que hicimos de ese lado de la copa, que era darle buen acabado, darle buen cubrimiento, pues es lo mismo que vamos a hacer del otro lado del escote. Entonces le dimos buen acabado. Ahora, si yo tengo collarín, esa collarín la puedo hacer con 2 agujas. Esa operación la puedo hacer con 2 agujas si tengo collarín, porque hay collarines domésticas o hay collarines industriales. Y ese mismo proceso, miren que nos queda así, miren, espectacular, se ven las curvas, no perdió la curva la copa no perdió la curva no queda surcido como en los años 80, en los comienzos de los 2000, y hay docentes que todavía enseñan eso. O sea, eso quiere decir que de procedimientos industriales poco saben. Ahora, ese mismo acabado que le dimos al orillo de la tela lo vamos a dar en la sisa. Entonces, para lograr el acabado en la sisa de la espalda y en la sisa del delantero, recortamos los excedentes para darle continuidad a esa sisa. Y lo importante es que esa costura de costado que estamos mostrando ahí, esa costura lateral, debe ir repisada hacia la espalda, siempre hacia la espalda. Entonces, con ese proceso, claro, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el escote. Entonces, tomamos la sisa y a partir de eso empezamos a hacer todo el proceso. Entonces, fíjense cómo se cubre el orillo. Ahora, esa no es la única manera de darle acabado a esa señora, ¿no? Decíamos que también se podría hacer con collarín, con sesgo, o se podría hacer con collarín sacando una tira en la misma licra de 3 centímetros, que los folder que se le adaptan a los collarines industriales doblan por encima y por debajo el orillo de la tela para darle buen acabado. Entonces, lo importante es eso, es saber cómo avanzar. Ahora, la gente siempre pregunta, profe, si yo no tengo máquina de coser doméstica, ¿qué máquina compro? Siempre, por favor, si van a comprar, que sea una marca reconocida, Brother, Singer, Hanome, y que tenga 3 pasos o 3 tiempos. Que ese 3 pasos o 3 tiempos es la puntada que estamos utilizando. Esa puntada tiene una ventaja, es que como ella da 3 brinquitos, pues eso permite que su elasticidad sea mayor. Entonces, fíjense cómo me interesa mucho que vean los movimientos de los dedos, cómo las manos interactúan como en un ballet y predoblan el sesgo, lo sostienen y lo cosen. Eso lo haríamos en forma de emprendimiento para arrancar. Pero esos procesos industrialmente, por ejemplo, a las máquinas se les adapta lo que se llama un dosificador. Y los dosificadores permiten estirar los elásticos sin que el operario agarre nunca más el elástico. El mismo elástico lo estira el asiento, uno lo gradúa y entonces al final lo que estamos haciendo es dando buen acabado. Fíjense que estamos dando buen acabado en el escote y buen acabado en todo lo que es la sisa. Entonces, y por eso era tan importante, tan importante que nosotros antes de coser el elástico, fijáramos con recta la malla tex. Si no hubiéramos fijado con recta, ahí estaríamos sufriendo. Por eso indico yo que siempre hay que seguir las instrucciones, la secuencia tal cual como nosotros la recomendamos para sacarle el jugo a todo este proceso de confección. Recorto los sobrantes. Estamos cosiendo hilo a hilo, estamos cosiendo con un hilo de coats y ese hilo se llama Epic, que es como épico, pero si no, Epic, podría también ser el Duet. Cualquiera de esos hilos son hilos Core, que anoche hablamos de ellos y son de muy buena calidad. Y ahí vamos con ese acabado, con ese terminado de ese body de control referencia Roxana. Ahora nos vamos a concentrar en la espalda, a trabajar esa espalda para aprovecharla al máximo. Y fíjense una cosa interesante. Tenemos una espalda media, que es esa, una espalda inferior, que es la parte que va a formar el glúteo, y esa espalda media la cortamos 2 veces si queremos buen control, porque también queremos hacer control en la espalda. En la medida en que yo hago control en la espalda, voy a dar la sensación de tener más cola, porque se proyecta el glúteo hacia afuera. Y esas marcas o esos piquetes los vamos a utilizar para venirlos y coserlos, haciendo coincidir centros con centro. Estos piquetes, estas marcas son los piquetes.
Hoy en día no se piquetean, no se corta. Y voy a asegurar con un alfiler. Ojo, a nivel industrial los alfileres se usan de manera muy, muy limitada. Yo no puedo enseñarle a la gente que use 10, 12 alfileres. No, eso es en el siglo pasado, antepasado. Pero resulta que yo necesito que esa costura quede embonada, que quede embonada, guardada, escondida, para que por dentro no vaya a marcarle la costura al cliente, no le vaya a tallar. Entonces hacemos como una especie de sándwich y esa especie de sándwich me va a permitir embonar esa sección. Cuando embonamos, cosemos 3 piezas al tiempo. Se llama embonar o guardar la costura, dejarla escondida, y entonces venimos cosiendo esa señora. ¿Y nos vamos para qué? Para nuestra overlock, para nuestra fileteadora. Es muy importante recordar que anoche lo vimos, que esa fileteadora es especial, que yo no puedo coser con cualquier máquina. Y lo otro es que yo necesito hacer coincidir las piezas. Entonces necesito tener coincidir esas piezas y verificar que me quedó bien para que la costura quede embonada. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Enfrentamos las piezas para que las costuras queden embonadas, guardadas o escondidas. Y luego lo que vamos a hacer entonces es venir a coser desde el piquete. Fíjense que esa pieza del glúteo tiene un piquete. Desde ahí vamos a empezar. Y por eso es muy importante, antes de recibir la moldería, saber cómo vamos a coser. Porque si yo recibo la moldería y no vi el proceso de confección, voy a quedar nulo y voy a pensar que los moldes le faltan, le sobran, que ese molde no da, que eso no cuadra. Y por eso es tan importante siempre ver los procesos de confección antes de recibir la moldería. Entonces, tengo un despunte y lo que hago es que lo pongo en el piquete de la pieza de la espalda inferior o de la pieza de los glúteos. Y a partir de eso, lo que hago es que vengo cosiendo. Ahora, coser telas elásticas significa como tener en cuenta varios trucos. Y siempre lo que se hace es lo siguiente, miren, se igualan las telas. Luego de igualar las telas, se miden recorridos. Miren lo que se está haciendo ahí, midiendo recorridos. Y igualar, medir recorridos y coser. Siempre ese mantra, digamos, hay que aprendérselo. El proceso para coser telas licradas es, yo tengo que igualar las telas, tengo que medir recorridos y luego coser. O sea, yo no puedo arrancar a coser si no he hecho esas 2 operaciones previas. Siempre tendré que igualar, medir recorridos y a partir de eso empezar a trabajar. Y cuando yo esté midiendo recorridos, necesito que la aguja me quede adentro. Miren cómo estamos igualando recorridos. Yo no espero hasta el final para saber qué me va a sobrar, para saber qué me va a faltar. No, de una vez, en la medida en que la costura se va avanzando, lo que están haciendo las manos es estar adelantados a lo que va a venir la costura. Por eso se igualan los orillos, se miden recorridos y se cosen. Igualar recorridos, igualar orillos, medir recorridos y coser. Ese mantra es el mantra esencial de la costura de telas licradas. Y mire qué va a pasar, que ese señor va a quedar así. Recuerden que para que ese glúteo no aplaste la cola, debe ser la licra 4-way, ¿no? Que estire en ambas direcciones. Miren cómo nos queda esa señora y por dentro también nos queda con buen acabado y no hay costuras visibles. Entonces, importante eso. Y cuando eso lo tengamos listo, lo que vamos a hacer es integrar esa parte que llevamos hasta ahí ya armada, ya está embonada. Miren, eso se llama embonar, guardar, esconder, guardar la costura. Cuando eso lo tengamos listo, lo que vamos a hacer es colocar esa extensión de gafete. Esos gafetes tienen un piquete, esa extensión tiene un piquete. Fíjense cómo los piquetes en las fábricas se hacen hoy en día hacia afuera y ustedes también lo pueden hacer hacia afuera para que no corten la tela. Entonces vengo y los embono porque esa pieza de gafete también se corta 2 veces. Entonces fíjense cómo se hace un sándwich, ¿no? Para que las costuras queden embonadas y después de coser
pues la costura vaya a quedar escondida y no vaya a molestar, no vaya a fastidiar. Se usa un alfiler y a partir de eso empiezo a coser. Entonces, fíjense cómo se miden recorridos, ¿no? Se miden recorridos, se igualan los recorridos, se igualan esos orillos. Siempre es igualar, ¿qué? Orillos. Ahí estoy poniendo las piezas, estoy igualándolas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no las igualo? Que cuando tú termines la costura puede que una pieza haya quedado suelta. Entonces empiezo a coser. Fíjense que luego mido recorridos. Miren, eso que se está haciendo ahí es medir recorridos. ¿Qué quiere decir eso? Que hago que las piezas vayan quedando iguales en el orillo, pero también en su recorrido, para que al final ni me falte ni me sobre. Y luego coso. Igualar orillos, medir recorridos y coser. Es muy importante eso. Y a partir de eso, entonces, fíjense cómo en la medida en que se va haciendo cada costura, se va puliendo cada costura. Y nos queda esa señora de esta manera. Queda así. Así queda esa señora. Entonces ya tenemos armadas las piezas de atrás, embonadas, guardadas, escondidas. Y ahí queda esa señora. Ahora, cuando eso esté hecho, lo que vamos a hacer es unir la parte delantera con la parte de la espalda. Y esa unión la vamos a hacer por el costado. Y recuerden que nosotros tenemos 2 delanteros y 2 posteriores. Entonces tenemos 4 capas de tela. Y vamos a embonar esa costura. Aprender a embonar es muy importante. Entonces tengo ahí la espalda. Y fíjense cómo esta parte es el costado y este pedacito termina siendo el costado. O sea que el costado empieza arriba y termina ahí. Todo esto es costado. Todo esto es costado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a montar derecho con derecho, pero haciendo coincidirlos desde ahí, miren. Entonces desde abajo venimos cosiendo, ahí donde se empieza el costado y lo cosemos por todo el lateral, por todo el costado. Y a partir de eso entonces colocamos esta señora, el otro delantero lo ponemos del otro lado, como haciendo un sándwich. Entonces ponemos un delantero de un lado, otro delantero del otro lado y como los 2 posteriores ya están cosidos, pues simplemente hacemos un sándwich donde en los extremos están los delanteros y en la mitad están las 2 espaldas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coser de forma simultánea las 4 piezas. Por eso es muy importante que cuando ustedes estén seleccionando las agujas, seleccionen agujas de forma adecuada. La aguja que uno utilizaría en casos industriales, en este caso, sería una aguja con punta FG. Y si fueran agujas domésticas, sería una aguja con punta stretch. Y siempre se debe trabajar con 90-14. Es muy importante que sea 90-14 porque es que fíjense que la licra es delgada, pero es que aquí vas a coser 4 licras. Y si tú te dejas guiar porque la licra es delgada y compro una aguja que sea muy delgada, se va a partir muchas veces. 90-14. Fíjense que igualamos orillos, medimos recorridos y cosemos. Es lo que se llama el IMC. Así se llama eso. La técnica IMC. Igualar, medir y coser. Ese es como las iniciales de ese mantra, digamos. Entonces lo que vengo haciendo es que ahí me queda la costura, miren. Así me queda y tiene que ser con overlock de refuerzo. Queda ese señor y me queda de esa manera. Y ese mismo proceso lo vamos a hacer del otro lado. Entonces, siguiéndolo y para hacerlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vengo y las coso tal cual como están ahí. Recuerden que en los extremos del sándwich van los delanteros y en la mitad van los 2 posteriores. ¿Qué recomendación se hace? Ojo con este detalle. Si usted un costado lo cosió, ojo con este detalle, de la sisa hacia abajo o de arriba hacia abajo, el otro costado lo debe coser de abajo hacia arriba. Y además de eso, siempre el delantero debe quedar encima. Esas 2 recomendaciones son vitales. Entonces, si usted uno de los costados, repito, los cosió de la sisa hacia abajo,
el otro costado lo cose de abajo hacia la sisa. Pero si el primero lo cosió de abajo hacia la sisa, el otro lo cose de la sisa hacia abajo, porque resulta que los filetes, los overlock, tienen derecho y tienen revés. Y como hay derecho y hay revés, lo que necesitamos, señoras y señores, es tener la posibilidad de igualar los orillos. Medir recorridos y coser. IMC. ¿Igualar qué? Orillos. ¿Medir qué? Recorridos. Y esas dos cosas se hacen antes de qué? De coser. Antes de coser se hacen esas dos cosas. Es igualar orillos, medir recorridos y coser. Siempre hay que hacer esos dos pasos antes de coser. Entonces, importante ese detalle para tener la posibilidad de ir avanzando. Y vamos cosiendo con esa señora para ir teniendo la posibilidad de igualar, que al final no me queden sobrantes, que no tenga que estirar ninguna pieza. Y entonces lo que va a pasar es que esa costura va a quedar embonada. Eso va a ser fantástico. La confección es espectacular. Y fíjense lo que hago. La volteo y al voltearla, ¿qué vamos a ganar? Que las costuras van a quedar guardadas, escondidas. Mi cliente puede mirar la prenda por el derecho y el revés y va a encontrar un esmero en hacer buenos acabados. Y ahí está el cuerpo. Ahí está el cuerpo de esa señora. Y la operación que vamos a hacer ahora es darle buen acabado al escote de la pierna. ¿Con qué? Con sesgo licrado. ¿Cómo? Tal cual como lo hicimos en el escote y tal cual como lo hicimos en la sisa con nuestro sesgo licrado. Fíjense que yo no puedo ajustar esa parte del body. Él ya va a venir ajustado y si usted lo ajusta más con el elástico, eso se va a tallar, va a molestar, va a generar marcas y la gente no quiere hoy en día marcas. La gente quiere comodidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle buen acabado al escote de pierna delantero y posterior con nuestro sesgo. Entonces, empezamos desde la parte del tiro delantero, doblamos el sesgo. Recuerden, por favor, que cuando yo voy a coser con puntada 3 pasos o 3 tiempos, necesito saber graduar la máquina. No es solamente coser, es determinar. Miren que son 3 elementos importantes asociados con el elástico. Primero, establezca con qué puntada lo va a hacer. Nunca con recta, porque la recta no es elástica. Podría ser zigzag normal, podría ser 3 tiempos o podría ser collarín. Segundo, gradúe el largo de la puntada y gradúe el ancho de la puntada. Y tercero, cosa estirando el elástico al asiento, pero nunca como cuarto, sin estirar la tela. La tela no la puedo estirar. Ese proceso de confección que poco a poco se va haciendo, también poco a poco lo vamos avanzando. Y me gustaría que me escriban en el chat cómo les ha parecido hasta el momento el proceso. Queremos saber cómo les ha parecido esos procesos industriales que hemos compartido hasta ahora. Queremos saber si te han ayudado a entender mejor la confección profesional. Esa opinión que ustedes nos dan en el YouTube va a ser muy importante. Entonces quiero que suspendamos la cámara de equipo y me dejen ver el YouTube para ver qué comentarios tenemos. Con la segunda clase y nos parece importante que ustedes dejen escritos sus comentarios. Nos parece importante también que ustedes dejen escrito cómo les parece y si esto lo que están viendo les parece interesante, denle dedito arriba, denle me gusta. Esos me gusta van a ser muy importantes. Denle inclusive compartir. Si usted comparte lo que estamos aprendiendo en esta clase, pues vamos a tener la posibilidad de sintonizarnos y de compartirle al mundo de la confección que aquí estamos profesionalizando el tema. Entonces quiero leerlos, además de saludarlos, quiero leerlos en el chat. Saludar a doña Marta Lucía Galvez, Nelly Mocetón, Luz Marina Jiménez, María Isabel Sánchez, dicen me ayudan muchísimo, gracias. Nimia dice muy buenos esos pasos. Y fíjense que todo está hecho de manera que podamos ir entendiendo la secuencia, ¿no? Que podamos ir avanzando poco a poco
para poder realmente entender ese body, cómo se confecciona, y esa moldería industrial que ustedes van a recibir en su grupo de WhatsApp tengan la posibilidad de aprovecharla al máximo. Dora Ortiz dice, excelente información, excelente confección. Ahí veo que mandan corazoncitos. Nelly dice, muy buena explicación. Bendiciones, gracias por compartir sus enseñanzas. Y esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea de lo que queremos hacer a partir de todo este proceso. Ahora, una cosa importante, señoras y señores, es que debemos recordar que el body es una prenda súper versátil. Es una prenda que está de moda y es una prenda que tiene excelentes niveles de utilidad. Y en la medida en que yo voy entendiendo todo lo que significa ese body, pues voy viendo las posibilidades que tiene ese body para iniciar negocio. Porque es que no se trata solamente de aprender a fabricarlo, sino también de mostrarle al mundo que podemos vender esa prenda y que a partir de esa venta podemos empezar a hacer cosas interesantes. Entonces, importante eso, señoras y señores. Y la idea es que recuerden que así como estamos trabajando esta capacitación, este entrenamiento gratuito, vamos a trabajar el curso profesional. Recuerden que estos 2 días son un entrenamiento gratuito para que conozcan la metodología y que el martes 20 de mayo, vamos a empezar con la capacitación profesional. Esa capacitación va a estar centrada y especializada en enseñar procesos de confección. Nos vamos a especializar en aprender a coser. Eso quiere decir que vamos a coser varias prendas. En esa capacitación vamos a coser y a enseñar el proceso detallado de confección de 4 bodies de control, de 6 bodies tipo fashion, de 4 bodies tipo lingerie, que son los que tienen que ver con ropa interior, que son como internos. Y además, ustedes van a tener acceso a este curso durante 6 meses. Y una cosa muy importante es que vamos a dar acompañamiento. En el Freddy Caro Institute, aunque la educación es virtual, escúchenme bien, siempre procuramos que nunca se sientan solos. Siempre van a tener acompañamiento. Y entonces, ¿cuál es la metodología? Se hace un grupo de WhatsApp o varios grupos, porque normalmente la gente se matricula de manera intensiva. Y en esos grupos de WhatsApp siempre está el tutor, que en este caso voy a ser yo, voy a ser su mentor en esta capacitación. Y entonces vamos a dar acompañamiento durante 6 semanas. Siempre la gente pregunta, ingeniero, ¿y cuánto dura el curso? Si usted hace el curso al ritmo que yo propongo, usted en 6 semanas termina la capacitación. Pero si no puede hacerlo al ritmo que yo lo propongo, pues recuerde que tiene 180 días, más de 180 días, 6 meses para aprovechar, repetir sus clases, pero siempre van a tener un grupo de WhatsApp donde hay respuesta inmediata, donde tienen a la mano un experto, donde pueden preguntar cosas, y eso es fantástico. ¿Y por qué lo tenemos así? Porque yo también hago cursos virtuales. Estoy haciendo una capacitación virtual con unos españoles, con unos italianos, y eso no lo tienen ellos. No hay un acompañamiento personalizado, y eso que yo veo que se necesita para hacer más vínculo es lo que tenemos implementado en nuestro instituto. Hay otras capacitaciones que tienen otros tutores, no siempre soy yo, pero en este caso el tutor, el mentor que los va a acompañar de la mano, enseñándole las técnicas industriales, voy a ser yo. Entonces, eso es parte de cómo hacemos la capacitación y de cómo ayudamos a generar resultados. Recuerden que esta capacitación va a tener un precio especial hasta mayo 20. Es decir, usted se puede matricular con ese precio especial hasta mayo 20 y las personas que están en Colombia pagan 240,000 pesos por el valor total del curso. Los que están por fuera de Colombia pagan $90. Y aunque el curso tiene la ventaja de ser muy asequible, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando la capacitación empiece? El 20 de mayo empezamos
y el 21 de mayo el curso vuelve a su precio normal, que son 380.000 pesos. Por eso les digo que tienen un precio súper especial. Entonces, las personas que sientan que este curso lo necesitan hacer para avanzar, para volverse expertos, para encontrar opciones diferentes y mejorar sus economías y poder ofrecerles soluciones a sus clientes, pues tienen una oportunidad de oro. Entonces, aunque el curso tiene un precio muy especial, nosotros damos una opción de pago para que puedan matricularse con 140.000 pesos o $55 hasta el martes 20 de mayo. ¿Y el saldo cuándo lo pagan? El 17 de junio. El hecho de que demos plazo para pagar esa capacitación habla de la calidad de lo que ustedes van a recibir. Si ustedes quieren aprender a hacer bodies de forma profesional y buscan una capacitación en Latinoamérica, en el Caribe o España, siempre van a llegar al mismo punto, que la mejor capacitación especializada en este tema lo tiene el Freddy Caro Institute. Entonces, está todo configurado para que la gente realmente lo aproveche. Está todo configurado para que la gente no tenga excusas. Y ese precio se diseñó para que no tengan excusas. Mire, usted hace 5 o 6 bodies de los 14 que van a aprender a hacer y usted recupera la plata que invirtió en su curso, porque es una inversión. Cuando yo aprendo a hacer algo, cuando yo pongo dinero en algo que me va a generar mucho beneficio, estoy invirtiendo. Cuando yo estoy poniendo plata en algo que no me va a retornar el dinero, estoy gastando. Y siempre, señoras y señores, la educación, la formación especializada va a ser una inversión. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo, porque es que los que aprenden a manejar sus manos y a enseñarle a trabajar a sus manos, siempre, absolutamente siempre van a tener la posibilidad de vender productos en cualquier parte del mundo. Porque es que el body se vende y es usado por todas las mujeres del mundo. Entonces recuerden que a partir de este momento las matrículas están abiertas y lo que deben hacer es básicamente contactarse por WhatsApp con nuestra área comercial. Es muy importante que ese número lo guarden como área comercial del instituto y lo guardan en su número como más 57 porque es un número de Colombia y ese número es el 317-152-9699. Entonces, nuestro equipo les resuelve dudas, inquietudes, le da número de cuenta, todo lo que necesite. La plataforma inclusive recibe tarjetas de crédito. No podría hacer el pago con tarjeta de crédito, diferir el pago a las cuotas que usted quiera. La plataforma tiene esa opción. O pueden hacer una consignación, un depósito en Bancolombia, los que están en Ecuador en Pichincha. Hay diferentes alternativas y para eso es importante que se comuniquen con soporte acá, con el área comercial, perdón. Con eso ya claro, señoras y señores, vamos a seguir cosiendo, vamos a seguir avanzando y quiero que veamos la última parte de cómo se termina este body. Les quiero pedirle a mi equipo que me ayude compartiendo pantalla, por favor. Entonces, vamos a seguir. Quiero que tomen, por favor, apuntes, porque tomar apuntes va a ser muy importante. Va a ser importante porque nos va a permitir tener claro cómo se arma ese body y a partir de cómo armar ese body, pues cómo aprovecharlo al máximo. Entonces, recuerden que nosotros habíamos quedado en que estábamos cosiendo el sesgo licrado en el escote de pierna. Y ahora entonces con ese acabado, lo que vamos a hacer es traer a la ecuación los gafetes. Se llaman gafetes o abrochaduras. Esos gafetes tienen macho y hembra. Entonces, es muy importante saber que la hembra va al delantero. Ese es el macho, perdón, ese es el macho y va al delantero. Y la hembra va al posterior. Siempre esos gafetes los vamos a ubicar en la parte posterior, la hembra. Entonces, vengo y los aseguramos. Y nos vamos para nuestra máquina. ¿Y qué hacemos? Graduar la puntada. Siempre que vayan a coser, siempre, pregúntense cómo gradúo la puntada. La voy a hacer con zigzag,
Pero la gran pregunta es, ¿cómo gradúo la puntada? Porque hay muchas posibilidades de hacer zigzag. Entonces, siempre aprendan y pregúntense cómo gradúo la máquina. Ahí está el éxito de la costura. ¿Cómo gradúo? Entonces, el ancho, escúchenme bien, lo voy a dejar al máximo. Puedo dejarlo al máximo. Entonces, fíjense cómo lo graduamos. Vamos a los comandos. Voy a trabajar con la puntada C, en este caso, que es la zigzag. Y miro el largo de la puntada. Yo sé que ella llega hasta 4 como máximo. No la dejo en 4, la dejo en la zona del ojal. Que quede en la zona del ojal. Puede ser en la parte final del ojal, pero necesito que quede tupido. O sea que necesito que ese zigzag avance despacio para que quede tupido, porque ahí va a haber mucho esfuerzo. Y el ancho lo dejo al máximo. Entonces, saber graduar es muy importante. No es usar zigzag. Y si me dicen cosa con zigzag, me están diciendo el 20%. Y miren lo que hago. Abro el gafete. En ese caso puedo utilizar un tono contraste o puedo usar los tono a tono. Podría buscar un gris. Aquí lo entendamos, lo que queremos que entendamos el proceso. Recortamos los sobrantes. Metemos la tela dentro de ese gafete. Y lo que hacemos es que empezamos a coserla. Entonces, ¿con qué puntada lo vamos a coser? Con zigzag. ¿Con qué zigzag? Un zigzag que el largo esté en la zona de ojal y el ancho sea el máximo. Y entonces empiezo a coser ese gafete. Esa pieza que estamos cosiendo se llama hembra y esa señora la vamos a empezar a coser ahí. Entonces tenemos esa señora para poderla trabajar ahí. Y la empezamos a coser con zigzag tipo ojal. Entonces, importante eso para tenerla así. Y lo tenemos ahí. Y luego le damos la vuelta. Le damos la vuelta porque resulta que ese gafete también hay que coserlo en esa parte. Como en forma de U, como en forma de C. Entonces, venimos y tenemos ese señor. Ahí está cosida la hembra. Venimos, recortamos las hebras. Siempre las hebras las recortamos para saber que todo va quedando como con buen acabado. Y a partir de eso, entonces, vengo trabajando con ese señor y le doy buen acabado. Ahora, dentro de los gafetes, hay gafetes baratos y hay gafetes finos. ¿Cómo identifico yo un buen gafete? Que el gafete fino tiene un buen acabado en los orillos, porque si no va a tallar, va a molestar, va a quemar, va a generar ampolla. Entonces, hay que aprender a comprar también esos gafetes. Y este es el macho, que el macho iría en el delantero y tiene unas paticas. Entonces tengo que hacer la costura con las paticas hacia arriba, porque si yo dejo las paticas hacia abajo, parto la aguja. Entonces, lo que hacemos es que venimos y cosemos esa señora. Venimos y lo abrimos. ¿Qué va a pasar con esa parte? Resulta que ese gafete va a resistir toda la tensión, toda la presión a lo largo de la prenda. Cuando yo me estire, voy a hacer presión en los gafetes. Por eso es que esa costura debe hacerse con zigzag tipo ojal. Y a partir de eso, empiezo a trabajar con él. Fíjense ahí cómo ese elemento de sujeción que va a ser el gafete, empezamos a coserlo con zigzag tipo ojal y cuando ya esté cosido me va a quedar así. Esa es la apariencia. Ahí me va a quedar ese señor y la posibilidad de empatarlo ahí. Ahora, cuando eso ya lo tengamos listo, vamos a preocuparnos de la parte de arriba. Vamos a integrar las copas que ya tenemos listas con la espalda, con ese cuerpo del body de control. Y miren lo que hacemos. Ese corte es el corte imperio. Recordemos que nosotros habíamos hallado el centro y que el centro hacia los lados habíamos marcado 5 centímetros, que esa medida es igual para todas las tallas y que a partir de eso entonces la idea es que tengamos esa señora y sobre eso tengamos la posibilidad de montar las copas. Como es una prenda femenina, siempre las prendas femeninas monta el lado derecho. Ojo que los montes son distintos en mujer que en hombre. Entonces siempre en prendas femeninas monta el lado derecho sobre el izquierdo.
En hombres es al contrario. Y entonces lo que hacemos es que empezamos cosiendo esa copa, que es la copa del lado izquierdo prenda puesta, haciendo coincidir el orillo del escote con ese señor, pero fíjense que aquí hay un detalle. Préstame atención. Derecho con derecho. Pero cuando yo voy a hacer mi mantra de costura, entonces va a pasar lo siguiente. Si yo mido recorridos, me voy a dar cuenta de algo que ayer presentamos cuando hicimos el despiece, y es que las piezas no van a coincidir, que esas copas van a quedar más largas y que esa copa la voy a poner encima. Es muy importante saber quién va encima y quién va debajo en proceso de confección. Entonces vamos a fijar con un alfiler para poder coser, pero resulta que cuando yo mida recorridos no me van a dar iguales. Y a partir de eso, entonces vamos a empezar a coser desde el centro. Ojo con ese detalle. No empiezo a coser desde el orillo, sino desde el centro. ¿Qué pasa si yo empiezo a coser desde donde está el sesgo licrado? Me va a quedar gruesota la costura y las costuras dan espesor. Voy cosiendo desde el centro y voy haciéndolo con filete de refuerzo. Fíjense que la copa, el recorrido de la copa está mucho más largo que el delantero. Mucho más largo. No se preocupen, no piensen que la embarraron. Así es como se arma un body de control. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estirar el delantero que está abajo y lo vamos a estirar porque yo necesito que los recorridos sean iguales. Entonces, ¿qué hago? Vengo y empato esos señores costados. En el costado los igualo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a estirar solamente la parte de abajo. Y eso va a generar un efecto de recogido, de zurcido, de encarrujado, y me va a ayudar a que la copa dé volumen y no aplaste el buste. Pero quien voy a estirar es el de abajo. Por eso sugerimos que para usted sacarle el jugo a la moldería, primero tiene que ver la confección. Hay gente que descarga la moldería, no ve la confección y dice, no, eso no da, esos moldes no casan. Es que ojo que estamos cosiendo un body de control. Estamos cosiendo una prenda especial. Y es especial desde la confección. Entonces, teniendo eso claro, señoras y señores, voy a empezar a hacer mi mantra, el IMC. ¿Qué es el IMC? Igualar orillos. Y luego, a partir de eso, medir recorridos y coser. En la espalda, entonces, tenemos unos piquetes. Esos piquetes vamos a ayudarlos a también. Fíjense cómo los laterales y los piquetes del centro atrás van a ser claves para que tengamos estiramientos iguales. Un lado no puede quedar más estirado que el otro. Y esa simetría la gano haciendo eso. Entonces, ahí estoy cosiendo después de haber igualado orillos, después de haber medido recorridos. Por eso ese mantra para coser telas licradas es fundamental. Si usted se lo aprende y lo aplica en todas las prendas, va a ser muy importante. Entonces, vengo cosiendo a esa señora. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Igualar dónde? En el costado. Igualamos recorrido, recortamos ahí esos orillitos, igualamos y estiramos ¿quién? Igualamos y estiramos la parte de abajo. Entonces no se preocupen si les va a sobrar, no se preocupen si les va a sobrar. Y a partir de eso lo que hacemos es que venimos cosiendo con esa señora, avanzando todo con filete de refuerzo. Y sobre eso sostenemos este señor y empezamos a coser. Y entonces ya llegué al costado. Listo. Después de llegar al costado, lo que voy a hacer es que voy a llegar al centro de atrás. Y luego llego hasta el otro costado y luego monto y termino de coser. Entonces eso es como coser en tubular, digamos, porque por eso las copas y la espalda ya estaban cosidas. Entonces, importante todo ese proceso, todo ese detalle. Fíjense cómo vamos llegando. Y entonces yo sé que las otras, cuando termine, voy a venir montando las piezas, montando las copas y las cruzo para que esa señora nos queden ahí montadas. Entonces vengo, marco los 5 centímetros que a veces se pierden y los marco para que queden encima. Van a ser 5 centímetros del centro hacia los lados, igual para todas las tallas.
fijo con alfiler y sé que hasta ahí debo llevar la copa. No piqueteo. Vamos a igualar, a poner un alfiler, no piqueteo. ¿Y qué hacemos? Estiramos el delantero que está abajo para que al estirar el delantero se genere un encarrujado suave en la copa. Medir los recorridos es fundamental en estas operaciones y puedo apoyarme con 1 o 2 alfileres, pero nunca me vayan a poner más de 2, 3 alfileres. Hay gente que enseña a coser poniendo alfileres y en última lo que está enseñando es a que la gente sea insegura. El estudiante gana seguridad aprendiendo a trabajar como se está haciendo ahí, como se hace a nivel industrial para que el proceso fluya, para que el tiempo de producción sea menor, porque en últimas cuando yo estoy haciendo para producir, necesito que el tiempo de producción sea menor. Cuando yo estoy empezando siempre el tiempo de producción es largo, el primer body puede que se demore en un día, no importa. El segundo se demorará mediodía y el tercero se van a demorar 1 hora, pero es el resultado de practicar, es el resultado de repetir operaciones. Entonces, sobre esa forma, miren, lo que vengo haciendo es cosiendo esas piezas, igualando, y al final lo que queremos es que entendamos que hacer un body de control que ayuda a que las personas tengan la posibilidad de ver un efecto inmediato después de ponérselo de estilización, pues es una maravilla. ¿Qué hay que hacer? Seguir las instrucciones. ¿Qué hay que hacer? Descargar la moldería. Esa moldería, ese link va a estar disponible por algunos días. Entonces, importante eso. Y ahí me queda esa señora. Entonces, lo que va a ocurrir va a ser el siguiente. Miren cómo me queda esa señora. Me queda así. Y cuando me quede así, está cosida. Miren, ya está cosido. Toda la parte superior con la parte inferior. Las copas cruzadas con la espalda y con ese señor. Y ahora lo que vamos a hacer es cómo vamos a empatar la espalda con los hombros de las copas. Y eso va a ser de la siguiente manera. Lo puedo hacer de 2 maneras. Tengo unos rectángulos pequeños que van a ser como una especie de pasador, esa es una opción. Y van a tener un rectángulo largo que se va a llamar tira halter o cuello. Y halter es la denominación de todo lo que va como alrededor del cuello. Entonces, esos rectángulos pequeños y esa tira halter van a tener el mismo acabado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Tenemos esas piezas y las vamos a enfrentar derecho contra derecho. Ojo con eso. Tanto la tira halter como los pasadores los vamos a enfrentar derecho con derecho. Los vamos a coser con filete de refuerzo en el lado más largo y las venimos doblando sin estirar nada. Y luego de tenerlas derecho con derecho, las vamos a voltear hacia el derecho para que me quede esa señora con buen acabado y que la costura quede por dentro. Recuerden que ahí estamos cosiendo la tira halter y que así se cosería los pasadores que van a encontrar en la moldería. Entonces tengo ese señor, recorto las hebras y a partir de eso le voy a dar la vuelta. Pueden usar una aguja dorada, una aguja plateada para darle la vuelta para que esa costura no se vea y para que la tela nos quede por el derecho. Entonces la tenemos de esa manera, la vamos volteando y ese va a ser la parte del cuello. Esa tira más larga es la parte del cuello. Pero a los pasadores le vamos a hacer exactamente lo mismo. A esos 3 pasadores le hacemos el mismo acabado. Entonces ahí tenemos esa pieza que va a ser en nuestro cuello. Y lo que hacemos es lo siguiente. Miren, a esos piecitas les hacemos lo mismo. Y la unión la dejamos cubierta para que quede en el centro y les pasamos un filete a los lados. Eso va a ser lo que aparece en la moldería como pasadores. Y entonces, teniendo eso claro, señoras y señores, es lo siguiente. En la parte superior de la espalda vamos a pasar un filete para darle buen acabado, porque luego vamos a voltear para hacer un túnel. Entonces necesitamos que ese túnel quede con buen terminado. Entonces, esa es la espalda, ¿no? En la moldería van a ver que esa espalda en la parte de doblar es como más grande para que cuando doble quede exacto. Le pasamos un filete para darle buen acabado, para darle buen terminado. Y sobre eso vamos a voltear, miren. Volteamos lo que el molde viene listo para voltearlo. Y entonces
lo que hacemos es que nos queda la parte superior de la espalda. Entonces la plegamos ¿hacia dónde? Hacia el revés. ¿Cuánto? 2 centímetros. El mismo molde tiene como dónde plegarlo, ¿no? El mismo molde tiene la indicación de dónde plegarlo. Y lo que vamos a hacer es como que vamos a pasar una costura recta para formar un túnel. ¿Qué es lo importante? Que como vamos a utilizar una costura recta, esa costura la debemos coser con 12, 13 o 14 puntadas por pulgada. 12, 13 o 14 puntadas por pulgada. Entonces vamos a sostener, vamos a igualar y a partir de eso vamos a coser. Venimos cosiendo para a partir de eso ir avanzando. Y rematamos al comienzo y al final. Y eso mismo, miren, que hacemos ahí. ¿Qué hicimos? Fue un túnel. Y le hacemos pasar a esa señora por el túnel, miren, para que esa señora quede en la espalda. Y lo que vamos a hacer es llevarla hacia los extremos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Concentrarnos en la copa, en la parte superior de esa copa, que vendría siendo como el hombro, digamos, o la parte superior de la copa. No va a llegar al hombro, eso va a quedar mucho más abajo del hombro, pero fíjense que no son iguales. No son iguales en anchos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recoger, a hacer un surcido para que la parte superior de la copa me iguale la dimensión de la pieza halter. Ese fruncido va a ser muy importante porque ese fruncido me va a ayudar a formar volumen en la copa. Entonces, cuando eso lo tengamos listo, pues ahí lo tenemos. ¿Y qué necesitamos? Que nos queden del mismo ancho para juntarlos luego derecho con derecho y coserlos con recta. Siempre que cosan con recta, porque van a ser uniones estructurales, deben coser con 12, 13 o 14 puntadas por pulgada. Si usted no sigue esas recomendaciones, coser telas licradas va a ser mortal, va a ser un sufrimiento. Ahora, yo cosí a esa señora derecho con derecho y tengo dos alternativas para darle buen acabado. Primera alternativa, si yo hice el pasador de la tela, vengo y uso esos pasadores, miren, para tapar esa unión. Y vengo y lo ajusto, vengo y lo volteo, vengo y lo pliego y el que fileteé lo pongo encima. Y vengo y coso. Esa es una opción. Se llama opción de pasador de telas. Esa es una opción para darle buen acabado a esa unión. Entonces puedo coser esas piezas ahí para que me quede de esa manera. La otra alternativa es irme para un almacén de adornos y comprar, escúchenme bien, un pasador metálico. Esos pasadores vienen de diferentes formas. Entonces, normalmente eso viene en un material que se llama Zamac. Y lo que hago es que uso ese pasador, miren, y lo llevo y ese pasador me va a dar otro terminado, otro acabado, otro efecto. Entonces vengo y ese pasador me va a quedar ahí. Fíjense que son alternativas, pero necesitamos que esas alternativas las tengan presentes y que entendamos que cuando hacemos esos pasadores, invertimos a esos pasadores metálicos, el body se vende más rápido. Nosotros lo hemos hecho en diferentes fábricas y luego en esa parte de atrás también, miren, metemos el pasador. Como ya hicimos el túnel, ¿cierto? Metemos el pasador para que ese túnel lo hacemos pasar primero por ahí, de manera que después que yo meta la tira halter, pues ese me va a dar buen acabado. Hay varias alternativas y eso es un poco lo que uno tiene que aprender en confección, cómo las mismas operaciones las puedo hacer con diferentes alternativas, con terminaciones distintas. Y hacemos pasar por ese túnel la tira halter, ahí sí la hacemos pasar. Entonces luego lo que va a pasar es que subimos el pasador para que nos quede así, miren. Es que él queda fruncido y él me queda ahí ese señor. Y luego lo que hacemos entonces es que venimos y le damos acabado a la otra copa. De la misma manera, miren, como hicimos con la anterior. Y de esa manera, señoras y señores, estamos entonces
con ese último proceso de nuestro Body Roxana. Ahí queda listo el Body Roxana. Fíjense que difícil no es, pero sí hay que seguir instrucciones detalladas. Y fíjense, señoras y señores, cómo todo ese proceso es espectacular, cómo al final ese body termina concluido, con muchos detalles, pero también con más facilidad de lo que la gente se imagina. Y eso es lo que queremos siempre con nuestras clases introductorias. Y de esa misma manera y con esa metodología vamos a trabajar en la capacitación profesional que empezamos el 20 de mayo. Ahora, ¿qué beneficios tiene matricularse a esa capacitación profesional, aparte de lo que hemos hablado? Primero, que nosotros vamos a entregar moldería industrial de todos los bodies. De todos esos bodies que ustedes van a confeccionar, van a recibir moldería industrial escalada en todas las tallas, lista para cortar y para coser, con todos los aumentos. La gente no tiene que darle ningún aumento al molde. El molde viene listo, preciso, para calcarlo y luego seguir las instrucciones de confección. Eso es un beneficio espectacular porque el curso incluye la capacitación, incluye también todo el proceso de confección, incluye el acompañamiento profesional que les vamos a dar durante 6 semanas para que tengan la posibilidad de estar orientados, de preguntarle a un experto, de resolver dudas, de resolver inquietudes. Ese grupo de WhatsApp que hacemos, también lo hacemos con una intención, y es que ustedes tengan dónde mandar las fotos de sus bodies terminados para recibir retroalimentación, sugerencias, consejos, para recibir felicitaciones no solamente mías, sino de otros estudiantes. Entonces, vamos a estar en un grupo de WhatsApp y eso significa que vamos a estar en comunidad porque vamos a estar usted, otras personas de Latinoamérica, voy a estar yo guiando todo el proceso y al final eso es una maravilla porque ese acompañamiento hace que uno no se sienta solo y hace que estar en ese grupo de WhatsApp uno se sienta acompañado, porque siempre hay alguien que responde, siempre hay alguien que me guía, siempre hay alguien que me responde las dudas. Estar en un grupo de WhatsApp permite que en el caso de ustedes tengan respuestas rápidas, un aprendizaje colaborativo, porque muchos estudiantes también responden, porque hay una comunidad, porque nos estamos motivando entre todos, porque yo les hago un seguimiento para ver cómo vamos, para ver sus resultados. Y porque en últimas pueden hacer conexiones, ¿no? Hay gente que dice, oiga, tengo un compañero aquí en tal ciudad, podemos hacer de pronto cosas en conjunto, eso se llama networking, y esas conexiones son valiosas. Entonces, cuando uno decide matricularse en una capacitación como esta, está tomando una decisión que le va a transformar su rutina, porque este curso no está en su vida todavía. Cuando usted se matricula, yo necesito que usted mismo se comprometa con usted mismo a dedicarle 1 hora o 1 hora diaria, 1h30 diaria a este curso. Si usted le dedica, escúcheme bien, 1h30 diaria, usted termina el curso en 6 semanas. Pero hay que abrirle espacio, porque todos somos papás, todos somos esposos, todos laboramos, todos estamos súper ocupados todo el día. Pero necesito que se matriculen aquellas personas que sientan que realmente esta capacitación les va a ayudar, que esta metodología les va a transformar su vida porque les va a enseñar desde cero a aprender a hacer prendas de buena calidad. Yo quiero que se matriculen las personas que quieren realmente salir adelante, aquellas que no saben nada y quieren aprender. Quiero que se matriculen aquellas personas que ya saben algo y quieren perfeccionarse. Quiero que se matriculen personas que ya están cosiendo de pronto otras prendas, pero ven que aprender a hacer bodies les va a permitir diversificar su negocio. Alrededor de esto hay muchas opciones. Hay muchas razones para hacer un curso como estos. Pero lo importante es que ustedes sientan desde el corazón que esto les puede ayudar a aprender y a mejorar la economía de su familia.
Por eso en el Freddy Caro Institute no formamos empleados. Aquí lo que hacemos es que motivamos a que la gente emprenda. Esa es la idea central de esta capacitación. ¿Nosotros vamos a entregar un certificado? Sí. ¿A todos? No. El certificado te lo tienes que ganar. El certificado es un reconocimiento a tu esfuerzo, a tu dedicación, a tu participación. Y serán certificados aquellas personas que hagan el 85% de los contenidos del curso y que muestren en el grupo de WhatsApp lo que han hecho, cómo van avanzando. Yo no quiero prendas perfectas porque están en un proceso de aprendizaje, pero sí quiero que se matriculen con la intención de salir adelante, de dedicarse a esto, de aprovechar esta capacitación. No se matricule porque alguien lo va a obligar. No hay nada más desastroso y penoso en la vida que hacer lo que a uno no le apasiona. Desgraciados aquellos que trabajan en lo que no le apasionan. Yo soy un afortunado. Yo soy de esos afortunados felices que yo puedo trabajar 18 o 20 horas en esto y no siento el tiempo porque me encanta lo que hago. Nos encanta poder ayudarle a la gente. Nos encanta poder transformar vidas. Y no hay nada más potente para transformar vidas que la educación. Si usted quiere transformar su realidad, si usted quiere comprar ese carro que siempre ha querido, si quiere viajar a esa ciudad que siempre ha viajado, tendrá que tomar acción y hacer cambios en su vida. Si usted no hace cambios en su vida hoy, no se queje de que no es capaz de alcanzar sus sueños. Los sueños que usted alcanzará en el futuro son el resultado de lo que está haciendo hoy por ese futuro. Pero eso, que es tan sencillo, hay gente que no lo entiende. Y hay gente que decide, parece mentira, pero no son como muertos vivientes. Hay gente que decide no tener sueños. Porque tener sueños significa actuar, hacer, trabajar más, esforzarse, cambiar su rutina. Yo quiero que este curso lo haga el que sienta con esta introducción que esto que estamos haciendo vale la pena. Si usted siente que esto vale la pena, matricúlese. No deje pasar esta oportunidad. Entonces, a eso nos dedicamos en el Freddy Caro Institute. Y quiero que en estos últimos minutos hablemos de la moldería industrial. ¿Dónde van a recibir el link de la moldería industrial? Ese link les va a llegar, escúchenme bien, a su grupo de WhatsApp. Resulta que ustedes están en un grupo de WhatsApp. A ese grupo de WhatsApp mañana vamos a hacer llegar el link para que ustedes descarguen la moldería. Y ese link les va a permitir tener la posibilidad de descargar los moldes en diferentes tamaños. Quiero dar instrucciones de cómo se descarga ese link para que tengamos la posibilidad de aprender cómo descargar todo ese link y a partir de eso tener la posibilidad de aprovechar la moldería. Ya vimos la confección. Ahora lo que quiero es que descarguen la moldería para que entendiendo cómo descargar esa moldería tengamos la posibilidad de aprender todo lo que significa hacer la confección. Entonces, esa moldería está incluida. ¿Qué hay que hacer para obtener esa moldería? Primero, quedarse en el grupo de WhatsApp. Usted decide, siempre decidió si estaba en ese grupo de WhatsApp o no estaba. Si decidió ver esta clase y quiere los moldes, debe quedarse en el grupo de WhatsApp. Ese es el primer paso. El segundo paso es que a ese grupo de WhatsApp les va a llegar el link para que descarguen los moldes. Y cuando llegue el link, que eso va a ser mañana en la mañana, le da doble clic y le abre una página nuestra donde se descargan los moldes.
y le va a decir en qué tamaño quiere descargar el molde. Y después de que los moldes los descarguen, hay que imprimirlos, calcarlos en papel, ponen un papel encima o ponen un cambrela encima, que la cambrela es como esa tela quirúrgica con que se hacen bolsas publicitarias. No es técnicamente una tela quirúrgica, pero es un material en el que podemos calcar los moldes. Esa lámina, esos moldes que ustedes van a imprimir, no los van a cortar, porque ese es su original. Y después de que haya calcado, pues la idea es que corte ese body y lo cosa. ¿Cómo lo va a coser? Como hemos visto en esta clase, cómo se cose. De manera entonces, señoras y señores, que esa moldería la van a recibir en varios tamaños. Y quiero que se fijen en lo que hay ahí en la pantalla. Un tamaño en que van a venir los moldes es el A0. Ese tamaño A0, señoras y señores, es un tamaño donde si imprimo en ese tamaño, que es de 118 por 84 centímetros, saldría una lámina grande y saldría de una vez todo el molde. Se llama A0. Entonces, ¿quiénes descargan el molde en tamaño A0? Aquellos que en su ciudad tengan sitios o plotter, ellos descargarán A0. Si quiere sacar el molde en una sola lámina. ¿Dónde consigo esos plotter para imprimir mis moldes? Cerca a las universidades. Cerca a las universidades porque la gente que estudia ingeniería hace planos y los tiene que mandar a imprimir. Arquitectura, topografía, dibujo arquitectónico. Ese tipo de profesiones hacen muchos planos. Y cerca a las universidades hay quien nos permita prestarnos el servicio de impresión. Entonces, un tamaño que pueden descargar será el tamaño A0. Cuando usted descargue el tamaño A0 es porque quiere los moldes en una sola lámina. Pero es posible que donde usted viva no haya plotter para imprimir a ese tamaño, que es un tamaño grande. Entonces usted puede usar impresoras normales. Y con esas impresoras normales puede descargar otros dos tamaños que van a venir en la moldería, que van a venir en el link, que son el tamaño A4, por ejemplo. El tamaño A4 es un tamaño que se usa mucho en Ecuador, mucho en España y en otros países. Entonces, los que están en Ecuador, ¿qué hacen? Descarga el tamaño A4 si lo que quiere es imprimir en impresora pequeña. Y en ese caso, entonces me van a salir 24 páginas. Y me salen 24 páginas. Yo imprimo las 24 páginas y después tendré que empatarlas. En el mismo link está cómo se empata. Entonces, eso va a ser importante para que lo tengan presente. Por ejemplo, la gente que está en Colombia no van a descargar el tamaño A4. Los que están en Colombia descargan el tamaño carta. Porque en Colombia, cuando tomamos una fotocopia o mandamos a imprimir, nos imprimen en tamaño carta. Entonces, ¿por qué vienen en varios tamaños los moldes? Porque el instituto llega en este momento a 23 países. Y las costumbres de tamaños de papel en los 23 países no son las mismas. Entonces, tamaño carta es una hoja pequeña que mide 21.6 de ancho por 27.9 de largo. Entonces, si imprimo en tamaño carta, sé que debo imprimir con una impresora normal. Ahora, una cosa importante, muy importante, es que cuando ustedes manden a imprimir, lleven siempre una escuadra en acrílico, no 1 metro, una escuadra. Porque resulta que cuando manden a imprimir, miren lo que deben decir. Escúchenme muy bien, porque a la persona que nos presta el servicio de impresión necesitamos darle instrucciones para que haga bien la impresión. Una impresión queda bien hecha
cuando mantiene la escala original como nosotros lo hicimos. Entonces miren cómo van a pedir que le hagan la impresión. Ustedes dicen, hola, buenas tardes, tengo aquí un archivo en A4 o en carta o en A0 y necesito hacer una impresión a tamaño real. Es que estoy haciendo un curso de bodies y como son moldes de prendas, no puede quedar ni más grande ni más pequeño. Así tal cual se lo vas a decir a quien te preste el servicio de impresión. Entonces, necesito que me haga un favor. Imprímame los moldes a tamaño real, como vi en el molde. No pueden quedar, y uno repite, no puede quedar más grande ni más pequeño. Yo siempre repito, porque normalmente ellos no escuchan las instrucciones que uno da. Recuerda que dijiste que ibas que por favor te imprimieran a tamaño real. ¿Por qué? Porque cuando uno da control P para imprimir, yo puedo configurar la impresora. Entonces, ellos tendrán que darle una opción que dice imprimir a tamaño real o no cambiar la escala. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para saber que el molde lo imprimieron bien? Hay un cuadrado que se llama el cuadrado FC y que en todos los moldes del instituto está ese cuadrado. Ese cuadrado que es este, si ustedes ubican el molde, mírenlo, por aquí está ese cuadrado. Y aquí lo que hizo mi equipo de diseño gráfico fue ampliarlo. Ese cuadrado, para comprobar que la escala de la impresión quedó bien, debe medir 5 por 5. 5 centímetros por 5 centímetros y por eso que quiero que lleven una regla en acrílico. Si el cuadrado les mide 5.3, quien hizo la impresión cometió un error. Si el cuadrado mide 4.8, 4.7, quien hizo la impresión no siguió sus instrucciones, no escuchó que usted le pidió el favor varias veces que había que imprimir a tamaño real, que no podía cambiarle la escala. Porque no se trata solamente de entregar un molde. Parte de nuestra responsabilidad como ingenieros, cuando entregamos un molde que está perfecto, parte de nuestra responsabilidad es decirle cómo hace para medir o para saber si ese molde quedó bien impreso o no. Y si no, no tendría sentido nada de estas clases. El molde tiene sentido y vale oro si usted lo manda a imprimir en la escala correcta. Y es sencillo, ¿no? Yo lo explico así con mucho detalle porque es mi estilo, pero es sencillo porque al final lo que hay que hacer es darle la instrucción correcta a quien me va a hacer la impresión. Nunca midan con 1 metro, siempre con una regla, porque la regla me permite tener la posibilidad de medir exacto. El metro se va cambiando de tamaño. Entonces, imprimir de esa manera, señoras y señores, es muy importante. Entonces, esa es la idea, que aprovechen realmente eso que estamos enseñando, que aprovechen esa moldería que estamos entregando. Nada más placentero para nosotros que nos vayan contando si hicieron o no el body. Que nos cuenten cómo les quedó. Porque no hay nada más placentero que uno usar cosas que uno mismo fabrica. Entonces, señoras y señores, hemos completado un ciclo. Llevamos 2 días aprendiendo de bodies y en estas clases, señoras y señores, hemos visto cómo se construye ese body paso a paso. Van a acceder a moldería industrial. Pero lo más valioso de estos 2 días no es lo que se aprendió, sino descubrir todo lo que podemos lograr si no lo proponemos. La gente en Latinoamérica, en el Caribe y en España tienen un potencial impresionante.
Y se los digo yo que por más de 20 años di cursos en varias ciudades de varios países. Conozco el potencial de la gente. Ahora estamos desde el mundo virtual, que es más espectacular todavía. Cuando yo dictaba seminarios presenciales en Latinoamérica o diplomados, no dejábamos grabar las clases. Usted tenía que ir a tomar apuntes. Hoy en día, las clases están grabadas en nuestra plataforma para que ustedes las repitan 24 horas al día. ¿Y saben por qué amo la educación virtual? Porque he visto a gente de muchos países generar resultados de muchas ciudades que antes no podríamos haber llegado a esas ciudades. Hay gente de Portugal, de Brasil, de Tokio, hay gente haciendo cursos en nuestro instituto. Y generan resultados. Entonces, nosotros lo que hacemos es descubrir o que ustedes descubran el inmenso potencial que tienen. Porque es que a veces en la vida nuestra realidad no cambia porque no tomamos decisiones. Y nos pasa con todo, ¿no? Con el estudio, con la vida personal, con todo. Muchas de ustedes sabrán que su marido no está a la altura de ustedes. Que su marido no tiene aspiraciones, que su marido... pero no toman la decisión de cambiar. Y todos tendremos nuestras razones. Pero cuando uno tiene, por ejemplo, la posibilidad de tener una capacitación, de aprender, de especializarse, pues me toca tomar decisiones. ¿Qué es que no hay plata? Eso es siempre lo usual. No es que no hay plata. Y precisamente porque no hay plata, porque si tú no tienes dinero disponible en este momento para invertir en tu crecimiento, es porque algo no estás haciendo bien. Y si no tomas la decisión hoy en día de capacitarte, en un mes vas a estar en las mismas. Pero si haces el esfuerzo, en un mes no vas a ser la misma persona. Porque todo aquel que decida capacitarse está tomando una decisión para transformar su vida, para transformar su realidad. Y no hay nada más transformador que la educación. Es cuando yo quiero realmente hacer las cosas. ¿Saben por qué empiezo yo? Por decir, me voy a matricular, de empezar a verbalizarlo. Y pueden hacerlo ya. En el YouTube escriban, me voy a matricular, porque cuando uno empieza a hablar de las cosas, a lo que llaman declarar las cosas, estás diciendo que lo vas a hacer. Y las cosas empiezan a hacerse desde el momento en que yo las digo. Entonces, si yo realmente siento que esta capacitación me va a ayudar, lo que hay que hacer es matricularse. Todos tenemos familia. Y si usted a su familia le dice que se va a capacitar, que le preste una tarjeta de crédito, su familiar orgulloso se lo presta y lo felicita. La felicita porque quiere capacitarse, porque quiere superarse. Pero si no hacemos nada distinto a lo que hacemos todos los días, los resultados que vamos a obtener no van a ser tampoco distintos. Entonces, este entrenamiento fue una muestra para que ustedes se den cuenta todo lo que pueden construir, pero desde la acción. Y esto no ha terminado acá, porque ahora hay que descargar el molde. Ahora hay que ir y mandarlo a imprimir. Ahora hay que comprar la tela. Y ahora hay que hacer el body. Pero si tú quieres hacer ese body, hay que actuar. Y eso es lo que se llama tomar acción. Entonces, si en algún momento han soñado con cosas, pues montar un negocio independiente, por ejemplo, lo que habrá que hacer será matricularse. Nosotros vamos a empezar esa capacitación, escúchenme bien, el 20 de mayo. Sea que usted decida matricularse o no, eso ya es una decisión muy propia. Pero todas aquellas personas
que quieran realmente aprender algo valioso para la vida. No hay nada más valioso que enseñarle a manejar, a trabajar a sus manos. Entonces, si nosotros estamos en sintonía con sus sueños, pues lo que hay que hacer es matricularse. Porque en última nosotros no vamos a enseñar solamente a coser. Poco a poco enseñaremos a pensar distinto, a transformar su vida, a transformar su pensamiento, porque es emprendedor el que aprende a generar soluciones, no el que está siempre lleno con una excusa. No es que tengo sueño, no es que ahorita no, no es que después. Hay gente experta en excusas y no hacen nada porque siempre tienen una excusa perfecta para no hacer nada. Entonces quiero dejar esas reflexiones para que lo piensen y para que sientan que realmente, si ven que estas clases introductorias les permitió ver que en el Instituto Freddy Caro hacemos cosas distintas, que lo hacemos distinto, lo hacemos muy profesional, recuerden que las matrículas están abiertas. Están abiertas y si deciden seguir con nosotros, tengan la seguridad que los resultados de alta calidad serán los que van a empezar a obtener. Entonces, si quieren realmente dar ese paso, nuestra área comercial está disponible para recibir sus dudas, sus inquietudes, para que le manden el número de la cuenta. A partir de este momento, las matrículas están abiertas para separar el cupo. Recuerden que no tienen que pagar toda la capacitación de una vez. Hay posibilidad de hacerlo por plazos. Nosotros, nuestro equipo de ingenieros industriales, estaremos muy orgullosos de poderlos tener en nuestra capacitación para aportar un grano de arena a que ustedes hagan cosas. Realmente aquí la magia la van a hacer ustedes. Porque el compromiso no lo van a hacer con el instituto. El compromiso lo van a hacer con ustedes. En 240,000 pesos, si usted lo analiza bien, no es nada. Para aprender a trabajar no es nada, o es poco, digamos. Pero el esfuerzo que usted haga para invertir en su propia capacitación vale oro. Piensen cuándo fue la última vez, que a los papás nos pasa mucho, que invirtieron en ustedes mismos. Yo, por ejemplo, cada mes me compro 1 o 2 libros. Cada 6 meses hago una capacitación profesional en mi área, porque entendí que si yo no me capacito, no voy a estar a la altura de mis estudiantes. Nosotros siempre estamos asesorando fábricas, porque entendí que asesorando fábricas, yo puedo enseñarle a mi estudiante cómo lo hacen las fábricas. Entonces, señoras y señores, hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo. Y en el Freddy Caro Institute estamos con los brazos abiertos para que aprovechen al máximo lo que hemos dado en estos 2 días. Entonces, de parte nuestra, mil gracias. Gracias por haber participado en este entrenamiento. Y a partir de eso, la idea es que tengan la posibilidad de aprovechar al máximo nuestra capacitación. Ahí está el teléfono, el WhatsApp más bien, el WhatsApp del área comercial. Es muy importante que lo guarden, porque al guardarlo, pues saben que nos estamos comunicando nosotros. Cuando usted guarda ese número, guarda un contacto seguro. Entonces, un abrazo especial. Mañana nos comunicaremos al grupo de WhatsApp en el que ustedes están para enviar el link con la moldería y las instrucciones de cómo descargar. De parte de todo el equipo del Freddy Caro Institute, mil gracias. Gracias por haberse tomado el tiempo de estar en esta clase. Un abrazo fraternal y recuerden siempre alistar cuaderno y lápiz y nos vemos en clase. Chao, hasta luego. Gracias.